revelado, la impactante verdad oculta de mi esposo y su jefa rica que transformó todo en 30 días. Carolina nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. La mañana en que José llegó a casa con ese brillo en sus ojos, la ilusión fue innegable. «Es una gran oportunidad, cariño», exclamó, y ella sintió mariposas en el estómago. José, su esposo de 10 años, siempre había sido su pilar, y ahora trabajaría para Gabriela, la poderosa ejecutiva que había empezado a revolucionar la ciudad. De repente, todo parecía posible. Sin embargo, el tiempo pasó, y esa emoción se apagó como una vela en la tormenta. Cada tarde, mientras barría la casa, los nervios se acumulaban dentro de Carolina. José llegaba más tarde cada vez, sus explicaciones eran vagas, como si un secreto pesado se posara entre ellos. «Es solo trabajo», se decía. Después de todo, había sido él quien siempre le hablaba sobre la importancia de luchar por un futuro mejor para su familia. Pero la culpa se hacía un nudo en su pecho. La imagen de él riendo con Gabriela, la mujer que acumulaba riquezas a su alrededor, como una luna llena deslumbrante, la atormentaba. Una tarde, mientras jugaba con sus hijos en el parque, escuchó a un grupo de mujeres comentar sobre Gabriela. Había algo en sus voces que la inquietaba. «¿Viste cómo pasó y apenas saludó? Todo lo que tiene, lo ha conseguido sola». Esas palabras se clavaron en su corazón. Carolina recordó a su madre, quien siempre insistía en que la dignidad y el respeto eran lo más importante. A medida que la desconfianza iba ganando terreno, el amor y la familia parecían desvanecerse. Un día, impulsada por la angustia, Carolina decidió hablar con José. Con el corazón latiendo desbocado, lo confrontó. «¿Qué está pasando entre tú y Gabriela?». La tensión en el aire era palpable. «No es lo que piensas, Carolina», declaró él, su voz temblorosa. En medio del caos, un viejo amigo apareció, llenando el ambiente de verdad e historias compartidas. «Gabriela no siempre fue la jefa exitosa que es hoy, también ha luchado. Su historia es un reflejo de sacrificios», dijo, dejando a Carolina sumida en la confusión. Estaba atrapada entre la ambición de su esposo y el miedo a perder lo que tanto amaba. ¿Valdría la pena el triunfo económico si arriesgaban su unión familiar? Esa noche, sin poder dormir, miró a sus hijos. La lucha no solo era por ellos, sino también por la comunidad que la rodeaba, que creía en valores de igualdad y justicia. Sentía una chispa en el corazón. Era hora de levantarse. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras marchaba al día siguiente, Carolina se unió a otras madres de la comunidad para hablar sobre sus preocupaciones. Su voz resonaba entre gritos de esperanza y lucha. Era el momento de redefinir lo que realmente importaba en sus vidas. No se dejaría vencer por la ambición errada. Justo cuando se sentía empoderada, su teléfono vibró. Un mensaje de Gabriela la dejó paralizada. ¿Qué venía después? ¿Tendría el poder de cambiar todo en su vida? Carolina sintió como si el mundo se detuviera un instante al leer el mensaje de Gabriela. Las palabras se deslizaban lentamente por la pantalla, como un río que avanza tranquilo antes de desbordarse. «Carolina, necesito hablar contigo. Es importante. Mañana a las 10 de la mañana en la oficina». El tono directo de la jefa de su esposo la llenó de inquietud. Sus manos temblaban mientras trataba de comprender qué podría significar aquello. Con el corazón pesado, buscó apoyo en sus amigas. Cuando se reunieron para un café, su voz bailaba entre la esperanza y el temor. «¿Qué piensan que querrá?»,
Preguntó con un hilo de voz, sintiendo cómo la incertidumbre se manifestaba físicamente dentro de ella. Podría ser cualquier cosa, pero no le des demasiada importancia, respondió Sofía, una de las madres del grupo. Quizás solo quiera discutir algo sobre el trabajo. Pero Carolina no podía ignorar el torrente de ansiedad que la invadía. Cada segundo de espera pesaba como un ladrillo en su pecho. Esa noche, mientras trataba de dormir, las imágenes de José compartiendo risas con Gabriela invadían su mente, mientras una sombra de desconfianza crecía. ¿Y si es más que solo trabajo? Susurraba una voz interna. ¿Y si su éxito le ha hecho perder de vista lo que realmente importa? A la mañana siguiente, el ambiente en su casa era tenso. José percibía la inquietud en Carolina, pero no sabía cómo abordarlo. Su rostro reflejaba un cansancio que apenas podía ocultar. Se despidió con un beso breve y un te quiero que resonó en la habitación, pero que en su ausencia quedó flotando sin respuesta. Cuando llegó a la oficina, la recepción era fría y sobria. Se sentía como un pez fuera del agua. Con cada paso hacia el despacho de Gabriela, su incertidumbre crecía. Finalmente, la llamó y entró en la oficina. Gabriela estaba sentada en su impecable escritorio, con un rostro sereno que parecía ocultar un océano de secretos. Gracias por venir, Carolina, comenzó Gabriela, su voz era dulce, pero con un trasfondo de firmeza. Quisiera hablar contigo sobre José y su futuro en la empresa. El corazón de Carolina latía con fuerza. Él está muy comprometido, pero hay algunas cosas que me preocupan. El nudo en su estómago aumentó al escuchar esas palabras. ¿Lo está haciendo bien?, preguntó, sin poder evitar el tono de cercanía que deseaba, el que intentaba aferrarse a la última brizna de confianza que le quedaba. José tiene muchísimo potencial, Carolina. Pero su enfoque ha cambiado un poco desde que empezó a trabajar aquí. Me gustaría que tú lo apoyaras a encontrar el equilibrio en su vida, dijo Gabriela, sus ojos profundos miraban fijamente a Carolina, como buscando algo más que solo respuestas. Un silencio pesado llenó la sala. Carolina sintió que la pieza del rompecabezas se movía, pero cuál sería el resultado la llenaba de dudas. ¿Lo apoye? ¿A qué costo?, se preguntaba, su mente girando como una peonza. Su respuesta podría decidir no solo el futuro de José, sino también el de su familia. Justo en ese momento, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su amigo de la infancia, Carlos. Carolina, estoy en la ciudad. Necesito verte. Hay algo importante que debo contarte sobre Gabriela. Todo su cuerpo se electrizó con esa información. ¿Qué podría ser? El secreto que había estado buscando. La tensión creció como una tormenta en su interior. Ella tenía que elegir, seguir adelante con José y su sueño, a pesar de la amenaza de incertidumbre, o investigar qué podía estar ocultando la jefa a la que todos reverenciaban. El futuro de su familia pendía de un hilo, y ahora, más que nunca, debía tomar una decisión. ¿Qué develaría Carlos? ¿Estaría Gabriela más involucrada de lo que había revelado? La noche se cernía sobre Carolina, y su corazón latía en un frenético compás de amor y temor, mientras avanzaba hacia un cambio inminente. ¿Se atrevería a descubrir la verdad que podría cambiarlo todo? Carolina salió de la oficina de Gabriela sintiéndose como si hubiera atravesado un laberinto de sentimientos, sin poder encontrar la salida. Cada paso hacia su coche era un eco de su confusión. La conversación con Gabriela giraba en su mente, amenazando con desbordarse como una ola. ¿Y si realmente necesita ayuda? ¿O si hay algo más? Se preguntaba. Con la mente agitada, optó por dejar todo eso para más tarde y se dirigió al café donde Carlos solía reunirse con sus amigos. La espera fue agonizante. Su corazón palpitaba con cada mirada hacia la puerta, ansiosa por saber qué revelaciones traería consigo. Recordaba a Carlos desde la infancia, siempre un amigo leal,
y ahora, en medio de esta tormenta emocional, necesitaba aferrarse a esa conexión. Finalmente, la puerta se abrió y Carlos apareció, radiante como un rayo de sol, pero ella intuyó que su energía no se alineaba con la gravedad del mensaje que había enviado. Se abrazaron con calidez, y por un instante, Carolina sintió que todo podía estar bien, como si la angustia se desvaneciera. Oye, ¿qué es eso que necesitas contarme sobre Gabriela? Preguntó Carolina, dibujando una línea directa hacia la verdad. Su voz tembló ligeramente, no solo de anticipación, sino de un miedo exacerbado. Carlos no tardó en hacer un gesto hacia la mesa, tomando asiento frente a ella. Mira, Carolina, lo que voy a decirte puede sonar extraño, pero he estado escuchando rumores en la empresa. Su mirada fue seria, pero su tono conciso. Gabriela está involucrada en algo oscuro. No solo con José, sino parece que hay otras cosas en juego. ¿Qué tipo de cosas? Su voz subió un tono, mientras buscaba respuestas a preguntas que había estado evitando. La tensión en su pecho crecía como un nudo al que no podía acceder. Hay empleados que dicen que ella manipula las situaciones a su favor. Algunos mencionan incluso que está dispuesta a cruzar líneas para lograr sus metas, reveló Carlos, notando el cambio drástico en la expresión de Carolina. Y he escuchado que José puede ser uno de esos casos donde se está jugando con su lealtad. Las palabras de Carlos eran como un balde de agua fría. Mientras escuchaba, su mente se llenaba de visiones del José que conocía, el hombre que había amado, que aún amaba, luchando entre su ambición y sus compromisos familiares. No puedo creer que José se deje llevar por eso, dijo, sintiendo el nudo apretarse más. Él no es así. Carlos se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. Carolina, a veces la ambición puede cegar. Y si Gabriela está manipulando la situación, el equilibrio que ella mencionó puede ser más complicado de lo que pensabas. Necesitas protegerlo. Un silencio pesado se coló entre ellos. Carolina sintió sus entrañas revueltas. La idea de un secreto tan grave, de una conspiración en torno a su esposo, la aterraba. Pero también despertaba un fuego en su interior, una determinación y un deseo de proteger lo que más amaba. Carlos, tengo que saber la verdad. Tengo que hablar con José. Los ojos de Carolina se llenaron de resolución. Si Gabriela está jugando con su futuro, debo intervenir. Al salir del café, la brisa le golpeaba el rostro, y aunque el miedo todavía daba vueltas en su cabeza, había una chispa de valentía en su corazón. Sabía que debía abrir los ojos de José, pero, ¿y si eso los enfrentaba? Mientras subía al coche, una sensación de urgencia la inundó. El teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de su hermana: necesito hablar contigo ahora, es importante. Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué nueva revelación traería su hermana? La noche apenas comenzaba, y con ella, un camino lleno de sorpresas, decisiones y un peligro que acechaba en las sombras. ¿Estaría Carolina dispuesta a arriesgarlo todo para proteger a su familia, aunque eso significara enfrentar a Gabriela? La pregunta flotaba en el aire, como una promesa de conflicto inminente. Un nudo se formó en el estómago de Carolina mientras encendía el motor del coche, la luz del tablero iluminando su rostro tenso. Las palabras de Carlos resonaban en su mente, amenazando con desplomarse sobre ella como un mal presagio. Es urgente, pensó mientras conducía, la noche cubriendo la ciudad con un manto oscuro. Las luces de los edificios pasaban velozmente, como si ella tratara de escapar de lo inevitable. Al llegar al apartamento de su hermana, un golpe de ansiedad la invadió. No sabía si estaba preparada para enfrentarse a otra verdad. Salió del coche y subió las escaleras con pies pesados, cada paso era un eco de su inquietud. Al abrir la puerta, vio a su hermana sentada en el sofá, con la mirada perdida en el vacío. Carolina, su voz era suave pero temblorosa. Necesitamos hablar. Carolina tomó asiento frente a ella, percibiendo la tensión en el aire. ¿Qué ocurre?
Me dijiste que era importante. Es sobre José, dijo su hermana, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo decirte esto, pero he escuchado cosas que me preocupan. El corazón de Carolina se detuvo un instante. ¿Qué cosas? La urgencia en su voz sorprendió a ambas. La fe en lo que conocía sentía que se desmoronaba mientras su hermana se preparaba para compartir lo que conocía. Él ha estado saliendo con Gabriela. Al menos eso se dice en la oficina. La gente murmura que ella tiene un poder sobre el que ni siquiera imaginamos. Las palabras fueron como un golpe directo al alma. La sensación de traición la ahogaba, y el aire se volvió espeso. Eso no puede ser. José me ama. No lo haría, su voz se quebró. Carolina, lo siento mucho. No sé si es verdad, pero las personas poco a poco lo interpretan como algo más que una relación laboral. Ellos creen que Gabriela lo está manipulando, que él siente que debe satisfacerla para avanzar en su carrera, confesó su hermana. Carolina sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Y si esto es una mentira? ¿Qué si alguien está tratando de hacer daño? La desesperación la llevaba al borde de las lágrimas. Solo hazme un favor. Pregúntale. Necesitas confrontarlo y aclarar las cosas. No podemos permitir que una mentira lo destruya todo. Las palabras de su hermana resonaban. Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se convertía en un fuego que crecía en su interior. Carolina sabía que debía actuar. Sin embargo, cada vez que pensaba en José y Gabriela juntos, la rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho. Debo hablar con él, murmuró, convencida. Estaba segura de que la verdad podría salvarlos. Pero, ¿y si al confrontarlo lo alejaba aún más? La decisión cobró fuerza en su mente. Sin embargo, lo que más la inquietaba era el dilema de cómo abordar el tema. Al salir del apartamento, una imagen de Gabriela aparecía en su mente, desdibujando la confianza en su relación con José. En su coche, vio que la hora avanzaba y la temperatura exterior descendía. El frío que sentía no solo provenía del clima. Era un preámbulo de la tormenta emocional que se avecinaba. Fue entonces cuando el teléfono vibró otra vez, rompiendo el silencio. Era un mensaje de José: te necesito. Hablemos. El aliento se le cortó. ¿Acaso sentía lo mismo que ella? ¿Protegería su relación o se sometería a la presión que Gabriela ejercía sobre él? Con determinación, pulsó en el mensaje para responder, pero una sombra de duda se apoderó de su corazón. ¿Qué decisiones lo llevarían al borde, y cuán lejos estaba dispuesto a ir por el éxito? Mientras las luces del tráfico iluminaban la noche, Carolina sintió que cada conversación, cada mirada importante, se entrelazaba en un juego de influencias en el que todos estaban involucrados. La confrontación con José estaba por llegar, y lo que se revelara podría sacudir los cimientos de su vida. Estaría preparada para enfrentar la verdad que salió a la luz. Mientras el motor rugía, supo que su destino dependía de lo que sucediera en esa charla. La noche apenas empezaba. ¿Iban a salir a la luz secretos ocultos que cambiarían su vida para siempre? Carolina apretó el volante con ambas manos, la piel fría del metal le recordaba la tensión que acumulaba. Las luces de la calle dibujaban sombras en su rostro. Podía sentir que el aire se volvía más denso a cada momento, como si el universo mismo contuviera el aliento, esperando el desenlace de su encuentro con José. Con cada giro, pensó en todas las risas compartidas, los días soleados llenos de amor y los secretos murmurados bajo las estrellas. Pero en ese instante, esos recuerdos se sentían lejanos, como ecos distantes que la dejaban sola en una tormenta de dudas. ¿Lo habré perdido ya?, se preguntó a sí misma. Al llegar al apartamento de José, el corazón le dio un vuelco. Se detuvo y miró hacia el cielo, buscando una señal entre las estrellas. Tienes que ser fuerte, murmuró, pero la realidad del momento pesaba más que cualquier palabra de aliento. Al abrir la puerta, lo vio, estaba de pie, de espaldas a ella,
mirando por la ventana. Su figura era familiar, pero había algo diferente en él. Se giró lentamente, y sus ojos encontraron los de Carolina. Eran un mar de emociones, un océano de amor y confusión. Carolina susurró José, y en su voz había un temblor que ella no podía ignorar. Te estaba esperando. José, tenemos que hablar, dijo ella con firmeza, aunque el nudo en su garganta presionaba los límites de su fuerza. Lo sé. He estado pensando en ti, en nosotros, en lo que está pasando, aseguró él, dejando su mirada caer al suelo. Esa simple acción la hizo sentir como si le pegaran un golpe. No puedo soportar esta incertidumbre. Mi hermana me dijo que se rumoraba sobre Gabriela. ¿Es cierto? ¿Estás saliendo con ella? Cada palabra salía de su boca como una flecha, atravesando la distancia emocional que se había ido creando entre ellos. El rostro de José se tornó serio, y en sus ojos vio una mezcla de miedo y desesperación. No es lo que parece, no es lo que parece. Repitió Carolina, la rabia brotando en su voz. Eso siempre es el inicio de un gran problema. Escucha, por favor. Gabriela ha estado presionándome, sí, pero no estoy interesado en ella de esa manera. Solo es una relación laboral que se ha tornado complicada. A veces, el trabajo puede hacer que uno se sienta atrapado, explicó, su voz temblando como una hoja en una tormenta. Las palabras de José la dejaron paralizada. No sé si esto es suficiente, José. Es más que solo trabajo. Es la confianza. ¿Cómo puedo saber que lo nuestro no se verá afectado? Porque te amo, Carolina. Nunca querría perder lo que tenemos. Te lo prometo, dijo él, acercándose lentamente. Sin embargo, tras esa promesa, no pudo evitar la sombra de duda que se cernía entre ellos. Carolina sintió una oleada de sentimientos, un torbellino que la sometía entre la esperanza y el terror. ¿Y si estoy aquí esperando las palabras correctas, pero en realidad solo son palabras vacías? Pensó, sintiendo cómo se quebraba, aunque él le parecía sincero. Si me amas, deberías estar dispuesto a luchar por nosotros. Necesito saber que harás lo correcto, le dijo finalmente ella, y al pronunciar esas palabras, sintió que su corazón palpitaba con más fuerza. José la miró profundamente, y Carolina se perdió en la intensidad de su mirada. Como si él comprendiera que, una vez más, su relación estaba en juego. Sin embargo, en el fondo sentía que había más de lo que él estaba diciendo, había algo repleto de secretos. Te juro que no quiero perderte, susurró él, acercando su mano, pero en el último momento, Carolina retrocedió. No quiero promesas, quiero acción y tengo que saber la verdad completa. Esta noche no es solo sobre nosotros, José. Esto es respecto a nuestra vida, y nada debe quedar oculto. El pulso de la ciudad vibraba a su alrededor, y en ese preciso instante, Carolina supo que la conversación había tomado un nuevo rumbo. Las emociones que sentían eran como volantes, llevándolos a un abismo que ninguno de los dos podía prever. ¿Qué pasaría si José guardaba más secretos de los que había compartido? Mientras las palabras flotaban en el aire, una alarma resonó en el fondo de su mente. Justo cuando el silencio amenazaba con consumirlos, el timbre sonó, rompiendo el momento. Ambos se miraron, sobresaltados, colisionando con la realidad de su situación. Un nuevo dilema se presentaba, uno que podría cambiar la dirección de sus vidas. ¿Quién estaba detrás de la puerta? La incertidumbre se envolvió a su alrededor, y Carolina sintió que el tiempo se detenía. La sombra de lo desconocido acechaba, y la única pregunta que resonaba en su mente era, ¿qué más podríamos perder esta noche? La presión era palpable en el aire. Carolina sintió como el eco del timbre resonaba en su pecho, como un tambor que marcaba un compás de ansiedad. José parecía paralizado, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y incertidumbre. No lo sé, murmuró él, sin atreverse a moverse.
Carolina sabía que no podía permitirse otra distracción. «Abre la puerta», exigió, su voz salió más firme de lo que se sentía. Cada palabra parecía cargar el peso de sus emociones reprimidas y las dudas que habían surgido entre ellos. Mientras él se dirigía hacia la puerta, Carolina tomó una profunda respiración, tratando de reunir su valor. Aquella visita inesperada podría ser la clave que abriera los secretos o, por el contrario, un nuevo obstáculo que reforzara la distancia entre ellos. ¿Quién será, José? La inquietud se instaló en su estómago. La incertidumbre estaba a la orden del día y todas las posibilidades se arremolinaban en su mente. «Solo un momento», respondió él, abriendo la puerta lentamente. Su expresión cambiaba con cada segundo, una mezcla de sorpresa y preocupación se instaló en su rostro cuando vio a quien estaba al otro lado, era Gabriela. Su presencia iluminó el pequeño pasillo con un aire de arrogancia. Su cabello brillante caía como una cascada sobre sus hombros, casi desafiando a Carolina a mirar. «Hola, José. Lamento interrumpir, pero necesito hablar contigo». «Es urgente», dijo con una voz suave, pero firme. Carolina sintió que su corazón se hundía. La ira y los celos ardían dentro de ella mientras observaba cómo la sonrisa de Gabriela se extendía. «¿Qué tipo de urgencia?», interrumpió, su tono mordaz era solo un reflejo de la tormenta interna que atravesaba. «Carolina, espera», comenzó José, pero ella no estaba dispuesta a ceder esa vez. «Si se trata de trabajo, tal vez es mejor discutirlo más tarde», replicó Carolina, cruzando los brazos. «Lamentablemente, ahora estamos en medio de algo que también es urgente». Gabriela miró a Carolina con una mezcla de desdén y sorpresa. «No creo que esto sea algo que debas intervenir, ¿verdad?», dijo, y la tensión en la habitación aumentó. La atmósfera parecía cargarse de electricidad, y José los miraba, dividido entre dos mundos. «Tal vez deberíamos ir a otro lugar», sugirió José, pero era demasiado tarde para tratar de desviar la situación. Carolina había tomado una decisión. «No. No nos moveremos de aquí. Si tienes algo que decir, dilo ahora», enfrente de ella, desafió, y sintió su corazón latiendo con fuerza a medida que cada palabra brotaba de sus labios. Gabriela frunció el ceño, sorprendida por la respuesta de Carolina. «No se trata de ti, así que». «Pero se trata de nuestro futuro», interrumpió Carolina. «Y yo tengo todo el derecho de saber y ser parte de esto». Una mirada de incredulidad pasó por el rostro de José y, en ese instante, su confesión parecía inevitable. El silencio se instaló, era un momento de revelación que podía cambiar todo. ¿Qué secretos ocultaba José que podían salir a la luz con la llegada de Gabriela? «Está bien, necesito que sepas algo», empezó José, su voz ahora más apagada. «Gabriela y yo». Antes de que pudiera terminar, un sonido alto e inesperado rompió la tensión en la habitación. Un golpe fuerte, como si alguien hubiera tirado algo al suelo, resonó en el pasillo. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta, que estaba entreabierta, revelando a un hombre uno desconocido. «José. Necesito hablar contigo ahora mismo», dijo, y la urgencia de su voz dejó a todos boquiabiertos. Carolina sintió que su mundo tambaleaba. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y qué decisión tendría que tomar tu relación en medio de todo este caos? Sus instintos le gritaban que algo más grande estaba en juego, y lo que menos necesitaba era otro secreto. La noche había prometido respuestas, pero parecía estar deslindándose hacia un profundo abismo de complicaciones. «¿Qué es lo que está pasando aquí?», pensó Carolina, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La tensión alcanzaba su clímax, y no había vuelta atrás. Lo que revelara José podría cambiarlo todo, y con cada segundo que pasaba, la pregunta comenzaron a arder en su mente: ¿estamos a punto de perderlo todo? El hombre desconocido entró, su presencia era desbordante y casi dominante.
Tenía el cabello oscuro y una expresión grave, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Carolina no podía evitar sentir que era una bomba de tiempo, lista para estallar en el momento menos esperado. ¿Quién eres?, preguntó Carolina, sin poder contenerse. La incertidumbre la carcomía, y cada segundo parecía una eternidad. El desconocido la miró fijamente, como si su existencia fuera un estorbo en el camino. Soy Esteban, amigo de José. Necesito hablar con él sobre algo serio, respondió, sin prestarle atención a Carolina. La forma en que lo dijo, con un tono autoritario, hacía que un fuego furioso brotara en el interior de ella. ¿Amigo? Eso no se parece a una visita amistosa, intervino Gabriela, desafiando a Esteban. Lo que sea que tengas que decir, puedes hacérselo saber a los dos, aquí y ahora. José, aún congelado entre la confusión y el deseo de mantener la paz, respiró hondo. Esteban, ¿es urgente por alguna razón en especial? Lo es, afirmó el hombre, cruzando los brazos. No tenemos tiempo que perder. Lo que tengo que decir afecta a todos, especialmente a ti, José. Carolina sintió como su corazón palpitaba con fuerza. La sensación de ser partícipe en una revelación más profunda que la de Gabriela la invadió, y cada fibra de su ser estaba alerta. ¿De qué se trata?, preguntó Carolina, su voz temblando un poco. Ella se sentía a la deriva en un mar de desconfianza y deseo de claridad. ¿Qué tiene que ver José contigo y lo de Gabriela? Es complicado, dijo Esteban, sacando un documento de su bolsillo. Pero va más allá de lo que crees. José necesita saber que su futuro como futbolista está en peligro y tiene que tomar una decisión. La mirada de José se oscureció. ¿En peligro? ¿De qué hablas? Su voz se alzó, revelando el tira y afloja de la preocupación y el enfado. Gabriela no solo es su jefa, ella también está involucrada en algo mucho más grande. Hay decisiones que se han tomado detrás de su espalda, y la verdad puede arruinar su carrera, explicó Esteban, su tono grave. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Carolina sintió que el aire se hacía más denso, incapaz de moverse ante la magnitud de la revelación. José comenzó Carolina, pero la preocupación se apoderó de ella. ¿Qué clase de decisión? ¿Qué ha hecho Gabriela? No es el momento para discutir eso. Debes saber que la presión está intensificándose, y lo que ella planee podría afectarte a ti también, dijo Esteban, sus ojos miraban intensamente a José. Gabriela se puso pálida mientras su mirada se deslizaba entre los tres. Al ver su expresión, Carolina sintió una mezcla de satisfacción y miedo. Había algo en la forma en que Gabriela se estaba defendiéndose que le aseguraba que había más de lo que parecía. Lo que sea, quiero saberlo todo, afirmó Carolina, su voz resonaba firme. Ya no estaba dispuesta a ceder su voz o su presencia. El futuro que construía con José era demasiado importante para dejarlo en manos de otros. Debemos ir a donde nadie nos escuche, sugirió Esteban. Si las cosas se complican, todos quedaremos atrapados. Lo que surcaba en la mente de Carolina era una tormenta de pensamientos y emociones. ¿Podía realmente confiar en lo que Esteban decía? La razón le dictaba que debía mantenerse alerta, pero su corazón latía con una mezcla de ansias y miedo. José, sugirió Carolina, no pierdas más tiempo. Si esto es cierto, nos afecta a todos, y necesitas decidir cómo proceder. La mirada de José se tornó sombría mientras internalizaba la urgencia de la situación. En su rostro se podía leer la batalla interna entre querer seguir siendo el hombre fuerte que ella había amado y la realidad de la amenaza que se cernía sobre él. Entonces, con un profundo suspiro, José tomó una decisión. Está bien. Hablaremos, pero quiero que todos estén presentes. La tensión aumentaba y, con cada palabra que se pronunciaba, Carolina sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero, justo cuando pensaba que empezaba a entender la situación, un nuevo giro inesperado se asomó entre las sombras del pasillo.
¿Y si la verdad no es lo que parece? ¿Qué pasaría si la traición estaba más cerca de lo que imaginamos? Reflexionó, mientras una sensación inquietante se apoderaba de ella, el seguro del futuro que todos habían anhelado se desmoronaba. Al final de la noche, Carolina tendría que decidir si se quedaría al lado de José o si daría un paso atrás, y mientras tanto, una verdad aún más impactante estaba por revelar su existencia. Carolina miró a Esteban y luego a José, buscando alguna señal de que, a pesar de la tensión, todo podría solucionarse. Las sombras de la incertidumbre se tambaleaban a su alrededor, formando una espiral que parecía cerrar cada vez más. La noche, fresca y silenciosa, acentuaba la angustia de no saber qué seguiría. Salgan de la sala. Necesitamos un lugar más privado, dijo Esteban, rompiendo el silencio. Su tono no admitía discusión. José asintió lentamente, como si por primera vez empezara a vislumbrar la seriedad del asunto. Juntos, los cuatro salieron hacia el pequeño estudio de la casa, un espacio más acogedor y menos propenso a los murmullos del mundo exterior. ¿Qué es lo que no me has contado, Gabriela?, preguntó José, un rayo de desconfianza atravesando su voz. Carolina, al oyéndole, sintió que el aire se volvía más espeso. Sabía que no era solo un conflicto entre ellos, era un tornado de emociones, enredos y secretos. Mira, José. Gabriela comenzó, nerviosa, pero Esteban la interrumpió. No estamos aquí para jugar a la defensa. Necesitamos enfocarnos, insistió, incapaz de ocultar la faena que llevaba dentro. José, hay un contrato en juego. Un agente está dispuesto a arruinar tu carrera si no tomas una decisión esta semana. El rostro de José se tornó pálido. Nunca había imaginado una amenaza tan directa. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué tiene que ver Gabriela con todo esto? Carolina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Era posible que su confianza en Gabriela estuviera mal fundada? José, ¿podría ser más claro? ¿Qué decisiones han tomado?, preguntó, intentando escapar de la espiral de desconfianza que les envolvía. Me prometieron un contrato de patrocinio que podría llevarte a otro nivel, reveló Gabriela mirando al piso, luego alzando la mirada brevemente para encontrar la de José, pero también hubo rumores de que este agente puede usar información comprometedora para desestabilizarte. Nunca quise que te enteraras de esta manera. ¿Comprometedora? ¿Qué tipo de información?, cuestionó José. Carolina sintió el frío de la incertidumbre en su estómago. La mirada de Gabriela se tornó nerviosa. Es más que un contrato. Es sobre decisiones que tomé en el pasado, que ahora amenazan tu carrera. Necesito que confíes en mí, porque nunca esperé que esto sucediera, agregó Gabriela, acercándose a él. Pero José dio un paso atrás, como si su distancia fuera un escudo. Si algo me afecta a mí, también afecta a Carolina. No puedo estar con alguien que oculta verdades. Esta situación crece como un monstruo voraz, respondió José. La tensión aumentó, pero Esteban lanzó una advertencia: el tiempo no juega a su favor. Deben decidir pronto cómo quieren enfrentar esto. Cualquier retraso podría ser fatal. Carolina tragó saliva, sintiendo que su empatía por Gabriela se desmoronaba. No podemos permitir que esto nos divida. José, la verdad es que yo también quiero saber cómo afectarían tus decisiones nuestro futuro. Pero más importante es que, antes de tomar cualquier decisión, debemos descubrir cómo funciona realmente este asunto. ¿Qué haremos entonces?, preguntó José, la desesperación flotando en su mirada. Carolina sintió que el calor de su mano buscaba la de él, encontrando la suavidad que siempre había representado su amor. Necesitamos más información, alguien que esté del lado de José, algo que le devuelva el control de su carrera. Podría hablar con un par de amigos, pero no prometo nada, dijo Esteban, de repente más sereno. Pero necesitamos mantener esto en secreto. Hay ojos en todas partes.
La decisión se palpó en el aire como un peso, una elección que resonaba más allá de una simple conversación. La noche continuó avanzando mientras el futuro se tornaba más incierto. El precio de la verdad quedaba por descubrir, justo cuando todos parecían sopesar sus opciones, el sutil sonido de un teléfono vibró, interrumpiendo la pesada atmósfera. Carolina se volvió y vio cómo el rostro de Esteban se deformaba en una expresión que ella no logró descifrar. Su corazón se detuvo un momento. «Es ella», murmuró Esteban, su rostro ahora pálido. «Es la llamada que no esperaba». Carolina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La verdad estaba a punto de asomarse, pero ¿a qué costo? El silencio en el estudio se tornó denso, casi palpable. Carolina se sentó, incapaz de apartar la mirada de Esteban. ¿Qué estaba a punto de revelar? ¿Quién era esa persona al otro lado del teléfono que parecía desestabilizarlo? La tensión marcaba cada respiración, cada latido del corazón. Esteban se apartó un poco, contestando la llamada en un susurro. «Hola, sí, estoy aquí». Sus palabras eran apenas audibles. Los ojos de Carolina se encontraron con los de José, quien parecía tan perturbado como ella. La incertidumbre de lo que se hablaba al otro lado de la línea creaba un vacío en su pecho. Cada segundo pasaba como si fuera una eternidad. Gabriela miraba hacia la ventana, como si el simple acto de observar el exterior pudiera ofrecer alguna claridad. La luna brillaba en el cielo, imperturbable, ajena a la tormenta emocional que sacudía la sala. «No puedo seguir así», murmuró, y su voz era solo un hilo en la atmósfera. «No puedo perder a José». «¿De qué estás hablando?», preguntó Carolina, sin poder contenerse. «¿Qué más puede influir en esta situación?». «Hay más de lo que piensas», respondió Gabriela, girándose para enfrentarlas, su mirada subrayada por un destello de desesperación. «Este contrato es solo la punta del iceberg. La verdad que pesa sobre mí afecta a todos y lo que se ha filtrado podría ser catastrófico». Esteban, aún al teléfono, estaba visiblemente agitado. Lo sé», decía con voz baja. «Solo necesito tiempo. La reunión con el abogado está programada para mañana, asegúrate de que todo esté en orden antes de entonces». Carolina sintió que su estómago se contraía. «¿Esta reunión, qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué no nos habías hablado de esto antes?». Esteban cortó la llamada, su mirada se posó en José y Gabriela, antes de aterrizar en Carolina. «Porque hay cosas que nadie quiere escuchar», confesó con una voz áspera. «Hay intereses en juego que podrían arruinarlo todo». «¿Y qué vamos a hacer?». «Solo cerrar los ojos ante la verdad no es una opción», gritó José, su frustración era palpable mientras se ponía de pie, abrumado por la sensación de inercia y traición. Todo estaba frágil, como cristales a punto de romperse. «No podemos dejar que esto nos consuma», dijo Carolina tratando de mantener la calma. «Si hay algo que encierra esta habitación, es que necesitamos unirnos más que nunca». Gabriela se acercó, incapaz de sostener la mirada de José. «Entiendo tu desconfianza. Pero créeme cuando digo que te necesito, que todos nos necesitamos». «¿Y si no hay salida?», preguntó José, las palabras escapándose de sus labios con una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y si lo que está en juego es más grande que nosotros? ¿Qué haríamos entonces?». Esteban, quien se había mantenido en silencio, finalmente pagó la cuenta de su agitación. «Mañana habrá una reunión. Está en tu poder decidir si quieres asistir. Pero, si lo haces, debes saber que podrías descubrir cosas que no deseas saber. La verdad podría ser un arma de doble filo». Las sombras de las revelaciones futuras acechaban en el aire. Carolina sintió que el frío la rodeaba, apretando su pecho. El destino de todos ellos pendía de un hilo, y la única manera de redistribuir el peso era enfrentar sus propios demonios. «Necesitamos claridad», insistió. «Un plan. Algo que nos una como equipo».
El reloj marcaba la medianoche y, a su alrededor, el aire estaba lleno de tensión y posibilidades. La decisión de enfrentarse a la verdad era inevitable, pero cada segundo que pasaba parecía cortar el aliento, acercándose al instante en que se tendría que abrir esa puerta prohibida. Justo cuando la calma parecía volver a la sala, Esteban aletargó una revelación más, forzando la pregunta subyacente que todos temieron. No puedo mantener esto por más tiempo. Alguien ya sabe sobre Gabriela, y está cerca de hacerla pagar. Los corazones se detuvieron. El eco de sus palabras resonó en sus mentes, las sombras estaban aquí, y apenas comenzaban a vislumbrar la oscuridad que se avecinaba. ¿Quién lo sabía? ¿Estarían preparados para enfrentar lo que se ocultaba a la vista? La noche había sido larga y llena de revelaciones aterradoras. Cada palabra colgada en el aire parecía consumir a Carolina, como un fantasma acechando, amenazando con desmoronar el delicado tejido de confianza que había tejido con José. Mientras el silencio pesaba, Carolina sintió que cada latido de su corazón era un eco de la ansiedad que inundaba la sala. «Alguien sabe sobre Gabriela», repetía Esteban, su voz ahora un susurro grave. La atmósfera se había vuelto una tormenta de emociones crudas, donde la culpa, el miedo y la rabia se entrelazaban en un solo sentir. José miró a Gabriela, un reconocimiento de asombro y decepción cruzó su rostro. «¿Qué tan grave es esto, Gabriela?», preguntó, su voz firme pero temblorosa. «No sé», respondió ella, cediendo ante la presión. «He tratado de mantener todo en secreto, pero el peligro es real y ahora podría alcanzarnos a todos». Con el rostro tenso, Gabriela parecía más vulnerable que nunca, como si a pesar de su éxito, la situación la había sobrepasado. La desconfianza flotaba entre ellos, como un oscuro presagio. Carolina sintió que debía actuar, era hora de enfrentarse a la verdad. «Podemos permitir que nos dividan, o podemos unirnos y luchar por lo que realmente valoramos», exclamó, su voz resonando en los espíritus de los presentes. «El amor, la familia, la confianza. No quiero perder a José. Pero necesito saber que él también lucha por nosotros». José inhaló hondo, sus ojos buscaban los de Carolina. «Estoy dispuesto a pelear. Pero necesito tu apoyo y honestidad, Gabriela. Si esto es tan grave, debemos actuar ahora». Carolina sintió que el aire a su alrededor vibraba por el compromiso que brotaba de su esposo. Ese era el hombre que había amado, uno que estaba listo para enfrentar cualquier adversidad. El silencio se quebró cuando Esteban tomó la iniciativa. «El primer paso es averiguar quién más está al tanto de esto. Necesitamos reunir más información sobre esta persona que ha amenazado a Gabriela y su conexión con los rumores que circulan». La determinación en su voz resonaba con fuerza, como un tambor marcando el compás del proceso que se avecinaba. A medida que discutían, la urgencia de actuar comenzaba a disipar el miedo. Carolina miró a José, su corazón se llenaba de esperanza. «Si luchamos juntos, no importa lo que venga, podemos salir adelante. Nuestros hijos necesitan un ejemplo de valentía y unidad». La mirada de José se iluminó con una nueva confianza. Al mirar a Carolina, vio no solo a su esposa, sino a su eterna compañera. «Hay mucho en juego y no podemos permitir que el miedo nos paralice», añadió Gabriela. «Si bien comenzamos en caminos separados, juntos podemos enfrentar esta tormenta». La conexión que había sido una fuente de ansiedad, se transformaba progresivamente en una alianza indestructible. Se hicieron planes. Decidieron que al día siguiente se reunirían nuevamente en el café, un lugar familiar que evocaba buenos momentos, donde podrían revisar la información que reunieran. «Cada paso debe estar cuidado, porque el riesgo es elevado», subrayó Esteban. «Pero juntos somos más fuertes». La noche avanzó, y el cansancio empezó a hacer mella en ellos. Antes de que se separaran, Carolina sintió que debía recordarles la importancia de cada palabra y cada promesa. «Al final, lo que queremos es proteger a nuestra familia.
Lo que estamos enfrentando no solo se trata de nosotros, sino también de los que amamos. Debemos ser honestos el uno con el otro. Estoy contigo, dijo José, manteniendo su conexión a través del entrelazado de sus manos. Y así, en ese pequeño estudio, llenos de promesas y un futuro incierto, forjaron un pacto. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una claridad renovada. Con cada paso hacia el café, Carolina sintió como si hubiera dejado atrás la sombra que la había seguido. Sus amigos, su familia, su amor por José y sus hijos, todo se sentía más claro y más fuerte. Mientras tomaban café, cada uno compartió su investigación. Las conexiones que hicieron, los susurros que escucharon abrieron una puerta a una verdad que, aunque aterradora, los empoderaba. Los rostros de los que estaban presentes iluminaban la determinación en sus corazones. Al final del día, lo que comenzó como una tormenta de incertidumbre se transformó en un camino de esperanza y unidad. José tomó la palabra: no importa lo que venga, afrontaremos juntos cada obstáculo. Gabriela, agradecemos tu sinceridad. Esto debe ser solucionado, pero seremos transparentes entre nosotros. Carolina miró a cada uno, su corazón lleno de gratitud por estar juntos en ese viaje. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Hoy empezamos un nuevo capítulo. No dejaremos que nadie nos quite lo que hemos construido. El viento sopló suavemente, era un susurro de cambio, un recordatorio de que a pesar de las tormentas, siempre hay un nuevo amanecer. Con la determinación grabada en sus corazones, Carolina y su familia estaban listos para enfrentar la verdad y reclamar su futuro. Ahora, no te quedes atrás. Esta historia es solo una de muchas. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que se vienen. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen estos relatos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos sentir tu conexión. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Actúa ya.